Una lluvia tenue se desliza sobre la ventana. Cada gota dibuja un espejo que se rompe y se vuelve a recomponer en el reflejo del rostro que observa. En ese instante, la cámara se acerca al ojo que parpadea como si buscara algo oculto bajo la superficie de la pupila. ¿Qué es aquello que, al negarlo, se vuelve la sombra que tira de nuestras manos sin que lo sintamos? La pregunta se posa, ligera pero pesada, sobre la habitación silenciosa y sobre cada uno de nosotros que, sin advertirlo, lleva una puerta cerrada dentro del pecho. El susurro de una voz interior, casi inaudible, se cuela entre los latidos. No lo ves, pero lo dirijo. La escena cambia sutilmente. La luz se vuelve más tenue y el aire parece cargado de una energía que no se puede nombrar. Es como si una corriente subterránea, invisible, moviera los hilos de una marioneta que creemos estar manejando. El espectador siente el leve temblor de esa certeza. Algo profundo, ancestral, vibra bajo la piel, esperando ser escuchado. En el fondo, la música se vuelve un latido constante, como el pulso de un corazón que no quiere ser descubierto. El ritmo se acelera y se detiene, creando espacios en los que la mente empieza a buscar la pieza que falta. Allí, en el borde de la conciencia, se asoma una figura que no es ni amiga ni enemiga, sino una presencia que ha aprendido a esconderse tras máscaras de perfección, de éxito, de control. Cada gesto cotidiano, cada sonrisa forzada, cada rechazo silencioso, lleva el sello de esa presencia que no reconocemos. La cámara recorre un pasillo largo, con puertas que se abren y cierran sin aviso. Cada una representa una historia que llevamos dentro, una herida que hemos decidido no mirar. El espectador siente cómo sus propias puertas se entreabren, como si el propio cuerpo respondiera al llamado de una verdad que se rehúsa a ser ignorada. Un suspiro se escapa, y con él la sensación de que el vacío que intentamos llenar con ocupaciones y logros, en realidad está alimentado por lo que hemos negado. Un destello de luz atraviesa la oscuridad y revela, por un breve instante, la silueta de un árbol cuyas raíces se hunden en la tierra. Esa raíz es el inconsciente, profundo, fértil, pero también indómito. La cámara se detiene sobre ella y la voz del narrador, suave pero firme, plantea la interrogante que será el hilo conductor de todo lo que está por venir. ¿Cuántas veces has sentido que una fuerza invisible dirige tus decisiones, tus miedos, tus amores, sin que tú la reconozcas? Esa fuerza no es externa, es la que tú mismo has creado al negar lo que más duele, al esconder lo que más duele. El ritmo se vuelve más pausado, como una respiración profunda antes de sumergirse en lo desconocido. El espectador, atrapado entre la curiosidad y la inquietud, siente que está a punto de cruzar un umbral. La pantalla se vuelve negra por un segundo, dejando que la pregunta resuene en la mente. ¿Qué es lo que realmente controla tu vida cuando lo mantienes fuera de tu mirada? Esa pregunta, sin respuesta aún, se queda flotando, como una promesa de descubrimiento, invitando al espectador a seguir el viaje hacia lo que yace bajo la superficie, a explorar el poder oculto del inconsciente que, al ser negado, se vuelve el arquitecto silencioso de nuestra existencia. Imagínate una ciudad bajo la piel, un laberinto de pasillos iluminados por faroles que nunca se apagan. Cada cruce es una decisión que jamás registras. Y sin embargo, el tránsito constante moldea la forma de tus calles internas. Esa urbe subterránea no está construida con ladrillos visibles, sino con recuerdos que se han vuelto polvo, con emociones que se han solidificado en hábitos. Cuando un sentimiento se vuelve demasiado intenso para la luz de la conciencia, se traslada a esas galerías ocultas, adoptando la forma de una costumbre que ejecutas sin pensar.
A medida que recorres ese entramado, aparecen señales que no reconoces. Un leve temblor en la mano al levantar el vaso, una urgencia de cerrar la puerta antes de salir o la necesidad de repetir una frase en voz alta sin razón aparente. Estos impulsos son la manera en que el inconsciente escribe su propio guión, utilizando el cuerpo como hoja de papel. Un ejemplo cotidiano es la tensión en el cuello que aparece cada vez que evitas una conversación difícil. El músculo se endurece porque, sin que lo percibas, la mente está guardando un conflicto no resuelto. Así, el cuerpo actúa como traductor de lo que la razón ha decidido silenciar. Por otro lado, los sueños emergen como proyecciones cinematográficas de ese entramado subterráneo. En la penumbra nocturna, la psique despliega escenas que mezclan rostros familiares con paisajes imposibles, como si un director invisible quisiera mostrarte una pista. Cuando una persona sueña con perder los dientes, no se trata simplemente de una inquietud estética, es la manifestación simbólica de una pérdida de control o de confianza. Cada símbolo onírico funciona como una llave que abre una puerta cerrada en la conciencia, ofreciendo la oportunidad de reinterpretar lo que antes estaba encerrado. En consecuencia, la imaginación se vuelve el puente entre lo reprimido y lo vivido. Si en la rutina diaria decides pintar una pared con colores que nunca habías usado, estás invitando a la energía contenida a expresarse a través de la creación. El acto de elegir una melodía distinta para acompañar tu jornada o de escribir una breve nota al final del día sirve como ritual que permite que el inconsciente se comunique sin interferir en la lógica del pensamiento. Estos pequeños gestos son como faroles que iluminan un tramo del laberinto, revelando rutas que antes estaban sumidas en la oscuridad. Asimismo, la relación con los demás actúa como espejo distorsionado que refleja esas áreas ocultas. Cuando alguien te critica de forma inesperada, la reacción inmediata puede ser defensiva, pero también es una pista de que esa crítica toca una herida no sanada. En lugar de rechazar la observación, puedes observar la sensación que surge en tu pecho. Reconocerla como una señal de que una parte de ti ha sido negada y por lo tanto está pidiendo ser escuchada. Este proceso convierte cada interacción en una oportunidad para mapear la topografía interna. Al considerar todo lo anterior, ahora piensa en la forma en que manejas tu tiempo libre. ¿Cuántas horas dedicas a actividades que parecen productivas, pero que en realidad sirven para evitar el silencio interior? Tal vez pasar largas horas revisando redes sociales o llenar la agenda con compromisos sea una estrategia que el inconsciente emplea para mantener a raya la aparición de contenidos emocionales no procesados. Reconocer esa tendencia permite reconfigurar el espacio interno, creando momentos de quietud donde la voz latente pueda emerger sin ser sofocada. Finalmente, visualiza una corriente de agua que fluye bajo la superficie del suelo, invisible a simple vista, pero capaz de erosionar la roca con el tiempo. Esa corriente es el inconsciente en acción constante, esculpiendo tu personalidad a través de pequeñas grietas. Cada pensamiento que no admites, cada sentimiento que apartas, se convierte en una gota que alimenta esa corriente. Si aprendes a observar su movimiento, a reconocer las formas en que se manifiesta en tu día a día, podrás navegar con mayor claridad, sin que la corriente te arrastre sin dirección. En la penumbra de la mente se despliega un tapiz sutil, tejido con hilos, que no percibimos cuando la luz de la razón se posa sobre la superficie. Cada fibra vibra al ritmo de pulsos que, aunque callados, marcan la cadencia de nuestras decisiones. Al avanzar por este camino interior, el aire se vuelve más denso, como si una corriente invisible comenzara a arrastrar los fragmentos dispersos de nuestra historia personal, reuniéndolos en un mismo cauce.
La sensación es la de estar sumergido en un lago profundo, donde la superficie apenas revela destellos. Bajo ella, los remolinos giran con una lógica que escapa al análisis cotidiano. Sientes cómo, sin que lo notes, esas corrientes convergen en un punto de encuentro donde los ecos de antiguas heridas, los deseos no confesados y los anhelos que se ocultan tras la máscara del deber se entrelazan. No es un mero cruce de caminos, sino una fusión que transforma la energía dispersa en una fuerza que impulsa, silenciosa, la dirección de los pensamientos. En esa unión, la sombra que antes se mostraba como figura aislada se vuelve una presencia que colorea el horizonte interno, otorgando matices a la luz que intentas proyectar al mundo. Mientras el relato avanza, la atmósfera se vuelve más cargada, como si el viento de una montaña lejana comenzara a levantar polvo sobre la senda. Esa bruma no oculta, sino que revela la densidad de los patrones que se han formado en los recodos del ser. Cada paso que das ahora resuena con la certeza de que lo que antes parecía distante está de hecho tejido en la misma trama de tu experiencia. La sensación de movimiento interno se intensifica y el ritmo del discurso se acelera, como un río que, al acercarse a su desembocadura, adquiere mayor fuerza y claridad. Observa cómo la mente, al reconocer la presencia de esas corrientes, empieza a destilar una comprensión que no se expresa con palabras, sino con una resonancia profunda que vibra en el pecho. Es como si una melodía antigua, largamente silenciada, comenzara a sonar de nuevo, pero ahora con una tonalidad distinta, más rica, más completa. Esa nueva armonía no es una conclusión, es una invitación a percibir la totalidad del paisaje interno, a sentir la interdependencia de los elementos que, hasta ahora, habían permanecido en compartimentos separados. En este instante, la visión se vuelve más panorámica. Los contornos difusos de los conflictos internos se delinean con mayor nitidez y el horizonte se abre como una llanura que invita a la travesía. La energía que antes se manifestaba como resistencia o como una pequeña chispa de irritación, ahora se convierte en una corriente que impulsa, que guía, que alinea. Es como observar el alba romper la noche. La oscuridad no desaparece, pero se transforma, y el brillo emergente revela la forma de lo que antes estaba oculto. Te invito, querido espectador, a permitir que esa sensación de convergencia se asiente en tu interior, a sentir cómo la suma de los matices, la fusión de los ecos y la densidad de la corriente crean una nueva perspectiva que se expande sin límites. No es necesario nombrar cada fragmento, basta con reconocer la sinfonía que emerge cuando todos los hilos, sin excepción, se entrelazan. Esa sinfonía es el latido que pulsa bajo la superficie, la fuerza que, sin ser vista, dirige el curso de lo que eres y de lo que aún puedes llegar a ser. El susurro del viento se cuela entre los árboles, arrastrando hojas caídas que giran como recuerdos que el corazón ha intentado ocultar. Cada hoja que se eleva en espiral lleva impresa la huella de una negación, una palabra no dicha, un deseo reprimido, una herida que se refugió bajo el manto de la rutina. En el silencio de la tarde, la cámara se abre lentamente a un lago inmóvil, espejo fiel de la noche que se aproxima. Sobre la superficie, la luna se refleja como una promesa tenue, mientras bajo ella las corrientes invisibles del inconsciente continúan su danza, modelando los contornos de lo que somos sin que lo reconozcamos. Un hombre se acerca al agua, sus pies descalzos rozan el borde y el frío del espejo despierta una vibración profunda, como si cada paso despertara una conversación dormida entre la razón y la sombra. Sus ojos, fijos en la luz lunar, buscan la verdad que se oculta detrás del brillo. No hay palabras que expliquen el instante.
La escena misma se vuelve la voz que habla de aquello que, al ser negado, se vuelve arquitecto de los caminos que elegimos. El rostro del hombre se ilumina brevemente, no por la claridad externa, sino por la comprensión de que el poder que lo ha guiado en silencio es también la llave que puede liberar sus pasos. El agua comienza a ondular, creando ondas que se expanden como pensamientos que emergen del fondo. Cada onda lleva consigo un fragmento de historia, el temor a amar, la resistencia a mostrarse vulnerable, la costumbre de esconder el propio fracaso bajo la máscara del éxito. Las ondas chocan contra la orilla, desdibujando la línea entre lo que se reconoce y lo que se mantiene oculto. En esa frontera, el espectador percibe la paradoja que ha habitado el relato. Negar una parte de uno mismo no la anula, sino que la vuelve más tenaz, más presente en los actos cotidianos, en los silencios que pesan y en los gestos automáticos que repite sin cuestionar. Mientras el lago refleja el cielo estrellado, una brisa ligera levanta pequeñas luces sobre la superficie, como luciérnagas que emergen de la oscuridad. Cada destello es un destello de conciencia que se abre paso entre la sombra y la luz, recordando que la integración de lo negado no requiere borrar la oscuridad, sino abrazarla como una pieza indispensable del mosaico interior. El hombre extiende su mano, rozando la superficie y provocando una cadena de ondas que se extienden hasta el horizonte. En ese gesto, la imagen sugiere que al reconocer la sombra, al permitir que la corriente interna sea visible, se rompe el ciclo de control inconsciente y se abre la posibilidad de dirigir la propia vida con mayor claridad. El sol comienza a despuntar, tiñendo el cielo de tonos dorados que disuelven la noche. La luz se filtra a través de los árboles, creando patrones que bailan sobre el agua, recordando que la verdad siempre encuentra su camino para iluminar, aunque el proceso sea lento y a veces doloroso. El hombre queda allí, inmóvil, contemplando el amanecer que se despliega. No hay un cierre definitivo, sino una apertura, la invitación a seguir mirando dentro de uno mismo, a preguntar qué sombras siguen ocultas y qué fuerzas han estado manejando los hilos de la existencia en silencio. En el último suspiro del cuadro, la cámara se eleva, dejando atrás la figura y el lago para revelar un valle amplio donde miles de luces titilan como estrellas sobre la tierra. Cada luz es una vida, un ser que lleva dentro su propio espejo profundo. El mensaje queda suspendido en el aire, como una frase que vibra más allá del sonido. La verdadera práctica comienza ahora, cuando el ojo interior decide observar sin temor, cuando la negación se transforma en reconocimiento y el control oculto se vuelve luz que guía. El espectador se lleva esa imagen, esa sensación de que el poder de cambiar reside en la voluntad de mirar dentro, de abrazar la sombra y con ella redescubrir el propio horizonte.